Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Tres y 7 minutos de la madrugada. Ante todo, disculpad mi voz. Hace apenas unas horas hemos llegado de ese congreso de buenos amigos de periodismo del misterio. Esto de los cambios de aire acondicionado aún no le afectan demasiado. Espero de todas formas que esta noche sea muy especial, tan especial casi como la del viernes, porque aquí se ha producido una auténtica revolución, amigos. Pocas veces, y uno se emociona sinceramente, porque pocas veces bueno, pues ve a los técnicos, ¿no? Esa gente que nosotros, y no es peloteo, ellos lo saben, nosotros lo sabemos, son tan importantes para nuestra labor, nuestro tipo de radio, ¿no? Pues los técnicos, Jorge Martínez, Juanma Frasquet, Geray, tenemos aquí por supuesto al maestro Carlos Nicolás, está por aquí también Antonio Bravo. Bueno, pues todos ellos han implicado un poco en hacer una labor importantísima, una labor que empezaba el viernes. Los técnicos sabéis que son personas que manejan el mundo del sonido, que hacen que esto suene, que hacen que esto vaya para adelante, que hacen que esto tenga sentimiento. Y junto a lo que ocurrió el viernes, vamos a dedicar prácticamente todo nuestro programa a eso que ocurrió el viernes. Estuvieron limpiando sonidos, cortando trozos, examinando lo que estaba ocurriendo en una noche que para nosotros, para la pequeña historia de Milenio 3, ha sido eso, histórica, ¿no? Teníamos en Sevilla a José Manuel García, en la técnica, allí en Radio Sevilla, y teníamos desplazados a un lugar donde pasaban cosas extrañas, a Manolo Arenas y a Antonio González. Yo hablaba con ellos después de la emisión del viernes y los veía impactados, ¿no? Me decían, Iker, aquí han pasado cosas realmente extrañas, ¿no? El equipo de Milenio 3, por si alguien no lo sabe, se dedicó a hacer una cosa que nos apetecía mucho y hace mucho tiempo. Organizamos una exploración en vivo a la 1:30 después del larguero y antes de hablar por hablar, los viernes, nuestro horario ya habitual de todos los viernes de 1:30 a 3, y dijimos, si ahora mismo nuestros grandes amigos José Manuel García Bautista y Rafa Cabello, los que parten el bacalao en todo el tema de Milenio 3 ahí en Sevilla, nos dicen que este es el fenómeno que está ocurriendo, que hay una gente asustada, que hay una gente tan normal como cualquiera de vosotros y de nosotros, que está viviendo fenómenos extraños, que no buscan nada, todo lo contrario, estaban aterrorizados por hablar, pero se podía hacer, se podía vivir en vivo, nunca mejor dicha la redundancia, lo que era un fenómeno poltergeist aparentemente, un fenómeno extraño, como queréis llamarlo, cuando estaba ocurriendo. Lo que yo desde luego no me podía esperar es que acontecieran, al menos a través del audio, y toda España lo pudo oír, diversos fenómenos extraños, diversas historias que nos sobrecogieron. Ese programa, el programa del viernes, que hoy va a ser como un análisis de lo que ocurrió, paso a paso, mucho más sosegado, quizás sin tanta emoción como cuando estábamos allí en Sevilla, todos, ¿no?, con los ojos, con los micros mirando, en ese lugar marcado por el misterio, por los crímenes, por los suicidios, por grupos de espiritistas que se reunían en ese lugar, en pleno corazón de Sevilla. Pues quizá, como digo, sin tanta emoción por el momento, pero sí observando lo que de verdad pasó, lo que ocurrió. Ese programa lo empezábamos con un corte. Sabéis que a veces empezamos con películas que han sido importantes. A este equipo, Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y por supuesto a Katia Rocha, nuestra productora, a Carlos Barroso, le había impresionado mucho. Y seguro que todos, si lo habéis visto, se os quedó en la mente. Ese terror de los 70 que no hacía falta efectos especiales, era el miedo en estado puro. Lo que íbamos a vivir, lo que vivimos el viernes. Era una película que se llamaba Al final de la escalera. Y a fin de cuentas hablaba del temor de un hombre que llegaba a una casa nueva y en esa casa pasaban cosas extrañas. Decía esto aquel gran actor. Hay algo en el ambiente, algo que se repite y no es la primera vez. No, he repasado los archivos con la mayor atención y no hay nada fuera de lo corriente. Ella dijo que la casa no quería ser habitada, pero se equivoca. Sea lo que sea, está intentando comunicarse desesperadamente. Los golpetazos, los grifos abiertos, la ventana rota, el cristal se rompió desde el interior. Todo lo que sucede es para guiarme hacia el final de la escalera. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. La idea, vivir un poltergeist en vivo, un sueño que, bueno, es muy difícil, es como cuando se hacen las famosas alertas OVNI, aquí en este mismo micro, el legendario programa de Antonio José Ales del que tanto hemos hablado.
era difícil que ocurrieran fenómenos al mismo tiempo. Parece que algo ha ocurrido. Y a mí me ha emocionado verlo en las caras y en los análisis de los propios técnicos, ¿no? Que por lo menos estaban viendo que cosas muy raras estaban ocurriendo en esa hora y media larga que estuvimos conectados Madrid y Sevilla. Antes de nada, sabéis que hay una nueva forma de comunicarse con nosotros, y para que veáis el impacto en la gente, hubo en apenas unos minutos 500 llamadas relativas a lo que estaban viviendo las personas. Estaban investigando con nosotros, estabais investigando con nosotros. Bueno, sabéis que en las madrugadas siempre vamos a destacar los 10 mensajes que más nos han llegado, no los mejores ni los peores, sino los que simplemente, bueno, pues nos han hecho esbozar una sonrisa o una inquietud, ¿no? Carmen, vamos a decir de nuevo las normas, porque están desde luego abiertas ya las líneas de ese número que ahora vas a decir, porque vosotros esta noche también vais a preguntar a José Manuel García y a Rafa Cabello, los investigadores que el viernes montaron todo eso, que fueron nuestros ojos, y que incluso, y lo digo, José Manuel García Bautista pues ha tenido hasta un accidente allí dentro de ese local. Alguien le empujó, alguien que desde luego él no pudo ver, cayó por las escaleras, y bueno, se demuestra que la gente de Milenio 3, como decíamos, es bragada. Está ahí, va a estar ahí a estas horas para informar, para dar lo mejor de sí. Carmen, 10 mensajes destacados, cuéntanos. Nos llegaron un montón de mensajes mientras estábamos el viernes emitiendo ese programa en directo donde se vivieron y pudimos todos escuchar ruidos extraños. Nos mandaron mensajes al 7640 con la palabra clave milenio, espacio y el texto que vosotros queráis. En esta ocasión queréis preguntarle a José Manuel García Bautista y a Rafael Cabello, que se encontraban en el restaurante Viandas, algo, alguna cuestión hacia ellos. Nosotros les transmitiremos vuestras preguntas a través de los micrófonos. O incluso si grabaron el programa y lo han vuelto a escuchar y han escuchado otras cosas, ha sido hora y media de cosas extrañas, que nos lo cuenten, por favor. Vamos allá, Carmen. 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que vosotros queráis. El coste de la llamada es de 0,60 céntimos de euro más IVA. Vamos allá con esos mensajes, porque fueron increíbles. Toda España viviendo el fenómeno, y vamos a ver lo que nos decían. La gente realmente estaba impactada, Iker. Unos amigos nos decían: somos guardias civiles y hemos escuchado los ruidos y sobre todo el grito. Otro amigo decía: voy con la furgoneta por Écija y tengo que descargar y estoy muerto de miedo. Sois buenísimos. Trabajo en una funeraria, nos dice Tebat desde Granada. Menuda noche. Y estoy haciendo noche y solo. Veo la muerte a diario. Nunca he sentido el más mínimo miedo hasta esta noche. Somos 2 trabajadores de Lorca. Estamos los 2 solos en una fábrica grande y estamos acongojados, vamos a decirlo de otro modo. Voy por las Landas, Francia, todo a oscuras salvo las luces del camión. Llevo los pelos de punta. El camino hasta Irún se me va a hacer eterno. Pedro. Chapo por el programa de esta noche. Seguid así. Yo creo que esto es real y soy escéptico, nos dice Paco. Importantísimo. Aquí un amigo nos dice que miren bien en el edificio. Hay una pared o tabique falso y detrás está el misterio. Hay muerte. Felicidades por el programa, soy Jordi. Yo también he escuchado como una voz de mujer. Estoy trabajando en la feria de Albacete solo. Estoy con mi madre, las 2 arropadas, escuchando el programa y de repente se nos ha apagado la radio. Estamos muertas de miedo. Soy de Sevilla y vigilante de seguridad y no voy a dar la ronda por el garaje ni de broma. Decid dónde está ese local, porque a mí me daría miedo hasta pasar. Soy Fran, estudio Bellas Artes justo enfrente del local. Siempre me dio yuyu desayunar ahí. Estoy literalmente temblando. Como veis, amigos, algo ocurrió. Y algo que se llama radio, y algo que se llama comunicación, y algo que permite la tecnología ahora mismo saber vuestras preguntas. Ese 7640 con la palabra milenio, y que ya está abierto, por supuesto, para que estéis e investiguéis con nosotros. Yo veo, bueno, no quiero ni contaros ya la penumbra concreta de este momento en el estudio de la cadena SER. Ese viejo piano de cola que hoy me da más miedo que nunca, y luego vais a entender por qué, porque suena un piano. Le veo a Antonio Bravo detrás de la pantalla del ordenador en la nave del misterio, junto a don Carlos Nicolás, y me mira casi incrédulo, porque él todavía no ha podido escuchar algunos cortes de voz, y vamos a hacerlo todos juntos. Ante todo, si os parece, compañeros, vamos a presentar pues a los que se merecen todos los honores, a los que de verdad organizaron todo, a los que fueron, como digo, nuestros valientes corresponsales, con los técnicos que fueron con testigos, pasaron por aquí el encargado del local, el gerente, las personas incluso de camareros o de limpieza, y hablaban de fenómenos lo más diverso. Imaginaos esa tercera planta deshabitada, desvencijada, con cerrojos grandes, y la descripción que hacían muchos, una especie de sombra humana que veían ascender por la escalera.
o algún testimonio que hablaba de una cara en el espejo, una cara de hombre que sonreía mirando desde allí, desde el otro lado del espejo. O esos golpes, sobre todo los cerrojos, que aparecían de repente abiertos, cerrojos grandes de doble palanca, todo tipo de cosas. Don José Manuel García Bautista, Sevilla, compañero, buenas madrugadas. Hola Iker, buenas noches. Sé que, y además te lo agradezco profundamente porque sé que estás fastidiado, algo te ocurrió recogiendo los aparatos, los equipos o cuando estabais ya de retirada. Pues sí, Iker, efectivamente, recogiendo lo que son los aparatos y demás instrumentos de medida para valorar todo lo que son los parámetros que nos iban a dar, pues algo me empujó por las escaleras y acabé en el suelo, acabé rodando, me paró un ex empleado de allí y ahora mismo estoy con una doble contractura en el hombro. Algunos dirían gajes del oficio. Bueno, una historia que se concentraba, José Manuel, que tú investigaste junto con Rafael Cabello profundamente en ella. En el fondo, para resumir, tenemos una historia de sangre, una historia de espiritismo, una historia de gente que de alguna forma ha concentrado lo que sea allí durante mucho tiempo, ¿no? Sí, allí, como tú bien has comentado, los antecedentes que tienen lugar pues son precisamente de eso, gente que se ha reunido a hacer sesiones de espiritismo. Y aparte de ello, hay unas connotaciones de una serie de fallecimientos, de muertes, de suicidios en el local que parece que hacen que se una todo en un cóctel, digamos, explosivo y que nos dé precisamente que el inmueble, el restaurante Vianda, hoy por hoy se encuentra habitado por algo que no sabemos quién es ni a quién pertenece, pero que realmente se está manifestando allí, está incordiando y molestando muchísimo en forma de poltergeist a lo que son empleados y propietarios del inmueble. Saludamos ahora a Rafael Cabello, que por supuesto además nos puso en un par de ocasiones los pelos de punta, tuvo un ingenio en un momento dado en que dijo, bueno, ¿y por qué no escuchamos el silencio? Creo que fueron los 30 segundos más escuchados o por lo menos con más miedo en la radio en los últimos años, porque realmente él se metió en una de sus últimas habitaciones con el micro y bueno, y escuchamos. Rafa Cabello, compañero, buenas madrugadas. Hola, buenas noches a todos los que están escuchando Milenio 3 y a vosotros, claro. Bueno, pues yo solo puedo deciros que gran trabajo, que nos hicisteis disfrutar y tener miedo a la vez. Ya habéis visto habéis escuchado los mensajes de la gente por toda España. Rafa, una historia compleja, pero una historia donde al parecer hay muertes, suicidios, concentrada ahí, y que hace que a vosotros os empiecen a llegar empleados que dicen que se niegan a estar ahí, que es que están pasando cosas raras y gente muy diversa y en diversa época, ¿no? Partimos de la base que, por ejemplo, anoche cuando empezamos el programa, el viernes por noche, cuando empezamos a decir que subíamos a las plantas de arriba, la mitad del personal que estaba con nosotros se fue a su casa. Mira, eso no lo sabíamos. Eso por un lado. Y por otro, cuando cerramos micrófono, yo tuve la oportunidad con la gerente, con Raquel, de pasarnos por todos los balcones y cerrar todas las contraportadas y portadas que tienen los balcones, los tragaluces y demás. Fui yo precisamente el último que salí de esas habitaciones cerrándolo, todo a oscuras, y cuando llegamos a la puerta de la calle, uno de los balcones de la tercera planta, de la última planta, estaba abierto. Tuvimos que subir y Raquel y yo fuimos testigos de que estaba abierto. Fue precisamente en donde dejamos una libreta y un bolígrafo como nos dijeron ustedes que hiciéramos. Es verdad, como alguien escribió el 7640, dijo una de las ideas, es increíble la gente... Y hemos descubierto, lo tenemos que decir, y yo lo digo siempre, no creía un poco, ¿verdad, Carmen, en este sistema? Pero la gente poniendo unas ideas, unas aportaciones alucinantes. Si queréis, compañeros, bueno, pues atentos todos, porque, como decía, tanto en Sevilla como aquí en Madrid, en la cadena SER, e incluso Carmen y yo estábamos fuera, y han sido los técnicos de sonido los que han empezado a revisar esa grabación, ¿no, Carmen? Sí, nos llamaba ayer uno de los técnicos, Jorge, bastante impresionado porque en la noche del viernes no había estado, pero sí compañeros como Juanma Frasquet o Geray se habían quedado esa noche y habían estado analizando paso por paso, minuto a minuto, porque además cuando en la primera media hora empezamos a escuchar sonidos que en un principio no tenían sentido, no tenían por qué salir. Claro, y no sabíamos qué era. Oíamos cosas, sabíamos que estabais en pleno silencio, pero no sabíamos. Además de grabar en minidisc aquí en el estudio 1 del programa, también pusimos otro minidisc que grababa solo la conexión con Sevilla. Entonces ahí sí que surgieron extraños lamentos, como escucharemos, más ruidos, que pues, también pedimos la colaboración de los oyentes para identificarlos.
de qué son esos sonidos, a qué les suenan a ellos. Claro que Había sí. muchos amigos que durante el programa nos decían, pues yo oigo unas cadenas, yo oigo unas pulseras, yo oigo lamentos, he oído un grito. A ver qué os parece cuando pongamos esos sonidos que ya han sido rescatados por los técnicos de aquí, de la cadena SER. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar con una de las primeras sorpresas de la noche. Vamos a ir haciendo cronología con Rafael Cabello y con José Manuel García Bautista. Esto se vivía en vivo. De nuevo digo la doble palabra porque yo creo que es que fue tremendo, ¿no? Estábamos todos con la carne de gallina. Empezamos ya a inquietarnos. Hablaba en ese momento yo con José Manuel García Bautista y el primer cerrojo, en una zona superior donde no había absolutamente nadie, esos cerrojos que, repito, tienen mucha historia, mucha muerte probablemente, mucha historia de espiritismo en los años 80, se abría y pegaba un golpe que parecía un auténtico estruendo, un auténtico tiro. Y lo vivíamos en vivo. Vamos a escucharlo. Y bueno, y se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento, tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha... ¿Eso que ha sido, José Manuel? Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Ha sido un ruido. La verdad es que Iker está haciendo una noche bastante... Eso ha sido una especie como de cerrojazo, de portazo ahora mismo. Es que los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. Los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. Yo le pido a Carlos Nicolás, en la nave del misterio, que vuelva a ponerlo, por favor, en ese momento en el que hay un portazo, un golpetazo, en un lugar completamente cerrado, a oscuras, y que estaban ellos vigilando. Escuchamos. Y bueno, y se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento, tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha... ¿Eso que ha sido, José Manuel? Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Ha sido un ruido. La verdad es que Iker está haciendo una noche bastante... Eso ha sido una especie como de cerrojazo, de portazo ahora mismo. Es que los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. Bien, y ahora si me permitís, vais a escuchar la grabación desde Sevilla. Solo lo que Sevilla está emitiendo. Por lo tanto, no vais a escuchar mi voz, sino solamente lo que José Manuel García Bautista estaba escuchando o lo que se grababa alrededor de José Manuel García Bautista. Porque la sorpresa es que tanto en Madrid, sobre todo, claro, en Sevilla, se grabaron cosas que nadie oía en ese momento. Bueno, vamos a escuchar el mismo golpe, el mismo impacto, matizado quizás, pero para que quede clarísimo que tanto en Sevilla como en Madrid estamos viendo el mismo fenómeno. Lo escuchamos. Y bueno, y se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento, tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha... Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Ha sido un ruido. La verdad es que Iker está haciendo una noche bastante... Sí, es que los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. José Manuel, compañero, en ese momento tú te estabas refiriendo a otro fenómeno que es importante, y es que vosotros lleváis investigando un tiempo el fenómeno y habéis intentado cazarlo con cámaras, ¿no? Exactamente, ¿y qué? De hecho, se les puso en la vez anterior, Jesús nos acompañaba, un amigo común, y pusimos las cámaras y bueno, estábamos narrando el tema de cómo capturamos, digamos, esas esferas, ¿no? Cuando de pronto, justo de la habitación del vestuario de la chica, donde se vio esa cara, ¿no? Que habíamos acabado de salir por el pasillo y que aquello se encontraba totalmente solo y no había nadie, bueno, pues de allí un porrazo tremendo. Y te voy a dar otro dato, y que se cerró el cerrojo de aquella ventana, y en ese momento el termograma que nosotros tenemos de aquella habitación... ¿Para medir la temperatura? Exactamente. En ese mismo momento, porque yo también me he preocupado de escuchar la cinta y de cronometrar tiempos comparándolo con nuestras grabaciones, la temperatura de la habitación baja 13 grados. Directamente, en un momento. Directamente, y se escucha evidentemente el porrazo. Pero eso a mí en aquel momento la verdad es que me deja helado y me deja preocupado, porque la verdad es que no sabíamos lo que era, ¿no? Luego ya en una comprobación posterior, cuando nos comprobamos que era el cerrojo, bueno, pues te queda aún más frío, ¿no? Y más inquieto, porque realmente tú has podido ver los cerrojos. Esos cerrojos no se mueven por una corriente de aire o se mueven solos. Son cerrojos pesados que para moverlos precisan de una cierta fuerza. Vamos a escuchar, José Manuel, Rafael, si os parece, algo que empezó a ser una constante en esa noche, poco a poco, que fue la lata que nos fueron dando esos cerrojos, esos portazos, esas cosas donde no había puertas que abrir y cerrar, estaban perfectamente
verificadas por todos vosotros. Y lo repito, aquí los técnicos de Radio Sevilla, los testigos presentes, había una emotividad muy fuerte en los testigos, los veíamos muy nerviosos, muy inquietos, y lo notábamos. Y yo tengo que decirlo, ¿verdad, Carmen? Que es que notábamos incluso a Rafa y a José Manuel, que se han visto en muchas como esta, también inquietos, ¿no? O sea, es decir... Sí, además en su voz, cuando se produce ese cerrojazo, se puede notar como José Manuel en ese momento le cambia la voz y se pone nervioso, porque es que nosotros nos estaba entrando por los cascos directamente, pero él lo estaba viviendo allí, lo tenía mismo al lado. Y hay un momento en que Rafael Cabello se dirige a otra zona donde ocurrían estos fenómenos, y también en plena emisión nos sorprende otro de estos golpes tremendos. Estamos hablando de que eran ya las 2:00 de la madrugada, silencio absoluto allí dentro. Lo escuchamos. Esto es demasiado, Rafael. ¿Habéis logrado grabar el sonido, los cerrojos, el tipo de portazos que ocurren y que mantienen en vilo entonces a toda la gente? Efectivamente. Tenemos aquí que durante la noche han habido una serie de ¿Ahora hemos escuchado? ¿Sí? Sí. Ahora mismo hemos escuchado golpes de fondo. ¿Habéis escuchado, compañeros? Sí, como un cerrojo que se volvía a abrir. ¿Sí? Bueno, eso empezó a ser una constante. Este era menos fuerte quizá que el anterior, que fue un golpetazo tremendo. Pero, Rafa, la inquietud iba subiendo y vosotros ya habíais constatado fenómenos, como decíamos antes, como el de que todas las baterías de los inalámbricos, que era en un principio, por lógica, en un lugar de 3 plantas para moverse más fácil, lo que se iba a disponer. Y sin embargo, baterías descargadas por completo, nada más llegar al lugar, ¿no, Rafa? No solamente de los inalámbricos, sino también, por ejemplo, de los volumétricos que teníamos puestos en cada una de las habitaciones, sobre todo en los pasillos, para evitar para tener un control de lo que entraba y salía de cada habitación. Pues curiosamente en muy poquito tiempo se vinieron abajo que no nos sirvieron al final del programa, porque es que ya no tenían fuerza ni para detectarnos a nosotros mismos. Rafa, una cosa muy importante, además que nos están preguntando, ahora Carmen vamos a pasar un momento a preguntas para vosotros dos directamente. Rafa, una cosa importante, se instalaron cámaras, nos contaba el dueño, para que la gente vaya sabiendo de la historia. Tuvo que poner por la empresa Securitas una serie de alarmas, que había alguien que las saltaba en esa tercera planta donde no había nadie. Efectivamente, incluso nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de grabar algún ente, no sé, es un elemento luminoso parecido como a una pelotita que se ve volar delante de la cámara. Tenemos las imágenes además ahora mismo delante, Rafa. Tenemos un dossier amplísimo de la historia de la casa, y aquí mismo en el estudio 1 tenemos algunas fotos de cosas que han salido y que son increíbles, ¿no? Hay una consecución que si la miras verás cómo se desplaza la imagen. Sí, señor, aquí mismo la tengo. En un periodo de tiempo muy pequeño, porque tienes que tener en cuenta de que me parece son 7 fotogramas y en un segundo hay 25. Así que imagínate tú la velocidad con que ha pasado por delante de nosotros ese elemento luminoso. Ese lo que fuera. Atentos todos, esto es Milenio 3, por supuesto, esto es la cadena SER, y estamos reflexionando sobre una noche a la que le queda muchísimo. Vamos a escuchar lamentos, llantos, el piano que toca, todo lo que ocurrió en esa conexión, desde luego para nosotros inolvidable, entre los corresponsales y los técnicos de Sevilla y aquí el programa Milenio 3. Os recomendamos esta lectura, nunca mejor dicho, para esta noche, y estamos en un minuto. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Estamos reviviendo aquí en Milenio 3 lo que fue esa noche en Viandas, un caso que tanto Rafa Cabello como José Manuel García Bautista llevaban mucho tiempo investigando, punto por punto, minuciosamente, del que hablamos como noticia, ya con algunos de los testigos, y que bueno, surgió la idea y la oportunidad de estar directamente allí, de que la gente en toda España, cientos de miles de amigos, vivieran esa noche de una forma completamente distinta. Todo era sorpresa, ahora sí que puede haber un análisis, y la gente es la que pregunta, la gente es la que ahora mismo se mete en Milenio 3 y pregunta, Carmen. Hasta esos mensajes de SMS al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y la pregunta que queráis dejar. Incluso también estamos recogiendo preguntas para el próximo viernes, que preguntaremos a ese código secreto de la Biblia todas las cuestiones que vosotros nos enviéis al 7640, palabra clave, milenio, espacio y el mensaje. Desde allí nos preguntan, hola, soy Luis de Guecho, pero al final, ¿qué pasó con el bolígrafo y el papel que dejasteis en el cuarto donde estaba la ventana del balcón que se abría sola? Bueno, es que había otro mensaje de un amigo que esa noche la gente proponía ideas, se hablaba de grabar,
de dejar cámaras encendidas, y una de las cosas, Rafa, José, compañeros, José Manuel, era lo de dejar una libreta con un bolígrafo. Nos pareció muy estrambótico, pero por probar, ¿no? Efectivamente, pero vamos, no sabemos nada, ¿no? Le tenemos que decir a la audiencia que el fantasma no tiene vocación de escritor, ¿eh? No ha escrito nada. Yo estuve también allí y no había mensaje, vaya. Eso era una proposición, por supuesto, casi fantasiosa, pero con la muestra de cómo estaba la gente colaborando. Esther, desde La Riera, Tarragona, nos dice, ¿se grabaron imágenes? Si es así, ¿dónde se verán esas imágenes? ¿Dónde las podemos ver? Bueno, Rafa. Las imágenes que hemos grabado son una consecución de elementos luminosos que pasan por delante de una serie de cámaras, sobre todo cámaras de visión nocturna, de infrarrojo, y aparece, como ya he dicho, una pelota o un elemento como etéreo que pasa por delante de la cámara a una velocidad enorme. Rafa, por dos veces. ¿Hace algún recorrido, perdóname, entre esas habitaciones concretas? Efectivamente, sale de una habitación donde teóricamente vivía este señor, que también teóricamente murió allí, llega al patio, al pasillo teóricamente donde se disparaba la alarma, el volumétrico, y después retorna y pasa por el lateral de la cámara como si fuera a bajar las escaleras, que precisamente cuando se estuvo grabando esto, yo personalmente estaba sentado mirando una ventana y pude observar cómo aparecía como una sombra por esas escaleras bajando. Cuando yo dije, he visto una sombra, automáticamente esa sombra retornó y entonces corrimos hacia arriba la escalera, José Manuel García Bautista y yo, y teóricamente cuando de nuevo pasó la luz, nosotros se ve nuestras espaldas pasar por delante de la cámara. Es decir, que iba delante de nosotros casi, se puede decir. Además, también añadiendo a lo que decía Rafael, no solo lo captó una cámara, lo captaron dos. Que se ve claramente porque teníamos dispuestas las cámaras, que una cámara enfocara a la otra, la otra a la otra, y la otra a la otra, que se fueran vigilando unas a otras, ¿no? Y teníamos totalmente peinada la zona, de forma que tanto la cámara de visión nocturna, digamos, la cámara que tenía el sistema de infrarrojo, como una cámara normal, captaron lo que es la esfera de luz salir de la habitación número 5 en dirección al pasillo y bajar las escaleras, y posteriormente cómo suben esa esfera y cómo subimos Rafael y yo, y ya nos paramos en una serie de marcas que habíamos dejado en el suelo. Nos preguntan incluso si hubo información policial, y contábamos el viernes que toda esta historia, con el dueño a la cabeza, empieza con una denuncia a la policía por los primeros fenómenos que están ocurriendo. La última pregunta ahora de momento, Carmen. Edu nos pregunta, ¿cómo pueden las alarmas detectar a los espíritus si son materia? Bueno, claro, menudo dilema, ¿no? Tienes que tener en cuenta una cosa, de que la alarma la teníamos preparada para que incluso simplemente al encender una luz saltara. Te había ajustado para eso precisamente. Y saltó incluso en vivo. Sí, bueno, nosotros hicimos unas pruebas, encendimos las luces de los pasillos y saltó la alarma en el momento de encenderla. Apagamos las luces y dejamos los volumétricos, los dejamos de infrarrojo, los dejamos preparados y se dispararon varias veces, estando todos a oscuras. Lo más alucinante de esta historia es que ya los cerrojos, grandes, viejos, oxidados o nuevos, pero perfectamente encajados en cada uno en su puerta, que hacían esos ruidos, aparentemente, pasaron a lamentos. Y concretamente, y la gente nos empezó a escribir, a mandar esos mensajes, a decir lo que estaba escuchando. Desde el principio del programa se oían cosas extrañas, susurros, pero hubo un momento en que esos susurros empezaron a ser llantos y empezó a ser voces de mujer, que es lo que más nos ha inquietado. ¿Quiénes eran? ¿Qué ocurría? Desde el circuito de Sevilla y el circuito de Madrid. Esto comenzaba, estos lamentos, estos susurros, especie como de cosas misteriosas, bastante cercanas a los micros o a la fuente de grabación, empezaban así. Estaba yo comprobando los pestillos de la última planta, han saltado todos. De la última planta. ¿Estáis ahora mismo en la segunda, en la primera? Estamos en la planta baja, en la primera planta, y he ido yo a la segunda planta, y que es la última, ¿no? Está diciendo a Carlos Nicolás, a nuestro amigo, que íbamos a volver a repetir, porque en el momento en que yo le pregunto, vais a ver qué diferente es escuchar algo directamente. Eso es como cuando estábamos en vivo, esto es que decíamos, algo ha sonado como como algo así, justo cuando está hablando José Manuel García Bautista y muy cerca de él. Pero ahora vamos a analizarlo tranquilamente. En ese momento, serían las 2:25 de la madrugada más o menos, José Manuel está hablando, yo le pregunto, ¿en qué planta estabais? ¿En la primera o en la segunda? Y él me vuelve a responder y me está diciendo, estamos en la primera planta. Más o menos en ese momento concreto, escuchar especie de alarido, de voz, de grito, de lo que sea, que luego se repetirá varias ocasiones y que aparece como una exhalación.
estaba yo comprobando los pestillos de la última planta, han saltado todos. De la última planta. ¿Estáis ahora mismo en la segunda, en la primera? Estamos en la planta baja, en la primera planta, y he ido yo a la segunda planta, y que es la última, ¿no? Poco después empezaron a surgir llantos, y esto nos dejó francamente impresionados. Desde el circuito de Sevilla, voces concretas de mujer y llantos. Y desde luego pueden dar fe de que ahí no había nadie llorando en los micrófonos. Por supuesto, en ese momento nuestros compañeros hablaban. Las ondas captaron, como ha ocurrido con las voces paranormales, con las psicofonías desde que se estudia este fenómeno, a veces se captan de esta forma. Es misterioso. Puede que haya una explicación, pero desde luego en todo el contexto en que estábamos metidos, lo que estábamos averiguando, escuchado lo que de repente se grababa en el circuito de Sevilla. José Manuel, Rafael, parecen no estertores o lamentos o sollozos de alguien, ¿no? Sí. Además, Iker, es curioso porque, aparte de ese sollozo, como tú bien comentas, ¿no? Antes de entrar en directo, sería, corrígeme si me equivoco, Rafa, sobre la 1 de la mañana. Estando Rafael Cabello, estaba Raquel y estaba mi mujer con nosotros, en la tercera planta escuchamos perfectamente una cancioncilla. Una cancioncilla como de cuna, la, y la verdad es que nos miramos los cuatro y aquella cancioncilla no salía de ningún sitio. O sea, estamos captando sonidos que realmente allí no deberían de haberse dado, como es esa canción, como es ese chillido, o como es ese llanto que captó una de las grabadoras de Rafa. Y puedo dar fe, José Manuel, que tanto Manolo Arenas como Antonio González, aguerridos técnicos allí de Radio Sevilla, estaban muy impresionados, diciendo, bueno, es que todo esto nos está pasando, y además desde que hemos llegado al lugar, primero la impresión de que todos los aparatos técnicos se vinieran abajo. Rafa, pero es que lo de los cánticos no es casualidad, porque había una historia con un piano, ¿no? Efectivamente, el piano de vez en cuando y en determinadas ocasiones parece ser de que suelta unas notas así discordantes, unas notas que no tienen ninguna tonalidad ni ninguna canción, sino específicamente lo que hace es plim plom plan, plim plom, y además está totalmente desajustado el piano, hay que afinarlo. Pero mira, te digo, y es una cosa a colación con relación a lo que ha dicho José Manuel, mientras que él estaba en una habitación y yo estaba preparando las casetes para hacer la psicofonía, para hacer una serie de psicofonías sobre una habitación determinada, Leo, esposa de José, detectó que en una de las paredes contiguas a las dos habitaciones, entre la que yo estaba y ellos, se escuchaban como rascar la pared, la cal, cuando tú pasas las uñas por la cal, el escalofrío que aparece es inmenso, ¿no? Bueno, pues eso lo detectó ella. Creía que yo estaba haciendo algo con eso, y yo estaba solo y exclusivamente liado con la casete. Teóricamente tenía que haber sido yo el que hubiera dañado la pared, y yo llevaba un cassette en la mano. Bueno, el cassette no detecta el arañazo, sin embargo, o esos arañones sobre la pared, sin embargo, Leo sí escucha eso en la pared contigua. Rafa, no solo Leo, más de 50 mensajes, Carmen, hablaban de manos que rasgaban, un sonido de rasgar constantemente, que pensamos que podía ser cosas de la técnica. Lo que no puede ser cosas de la técnica, o por lo menos es escandaloso, y ahora os pido a todos que escuchéis atentamente, es el sonido de ese piano, sin limpiar, en bruto, como se emitía en los momentos en que estabais ahí grabando, ese piano desafinado que desde luego nadie tocaba, y que de repente, y miro ahora mismo yo el piano aquí del estudio en la cadena SER, sonaba así. Yo le pediría, y sé que es muy duro, son las 3:41, esto es la cadena SER, que repitiésemos, y sobre todo el concepto muy rápido y muy periodístico. Denuncia a la policía llega, empleados asustados, objetos que se mueven, que estallan, sombras, bueno, sugestión, lo que ustedes quieran. Se hace este programa, se hace una previa investigación, se está allí y surgen todas estas cosas. Lo que nadie podía imaginar, os aseguro que hay mucho más material. Lo que nadie podía imaginar es que de repente sonase este piano así.
a veces es difícil sustraerse a lo que escuchamos, ¿no? Y yo pido público perdón a los empleados de gasolineras, los camioneros, las personas que están haciendo su ronda de seguridad, porque estamos recibiendo decenas y decenas de mensajes suyos del miedo que están pasando. Pero bueno, esto es las cosas que pasan, ¿no? Y como dice el eslogan de esta casa, pase lo que pase, y que hay que contarlo. Y Carmen, nos preguntan cosas, ¿no? Oyentes impresionados, y no es para menos, porque hasta Carlos, nuestro técnico, que ya está acostumbrado a estas noches de miedo, lo está pasando mal. Carlos ya tiene coraza en estas cosas. Nos dice: hola, soy Luis Miguel, soy vigilante de Málaga. Esa noche, la del viernes, escuché decir: iros de aquí. Una voz, un grito de mujer. Otro amigo, Óscar, desde Sevilla, nos dice... Detalle importante, Carmen, perdóname. ¿Eso lo llegasteis a escuchar vosotros en algún momento, no, Rafael, José? Nada, ¿no? No. Diversos técnicos, entre ellos varios compañeros, Carlos Nicolás entre ellos, en diferentes puntos, sin hablar entre ellos, decían: oye, dice algo así o dice Iker. Que yo ya, iros de aquí, Iker, espero que diga iros de aquí. Bueno, tampoco es muy halagador, ¿no? Pero desde luego hay una voz femenina que no hemos puesto hoy, porque yo me he quedado tan tocado con, no sé, me he quedado un poco extrañado, pero seguiremos, por supuesto, poniendo parte de este material. Óscar desde Sevilla nos decía: los lamentos dicen Dios mío, Dios mío. Los lamentos de la mujer se refiere. Carlos, ¿podemos recuperar, compañero, esos lamentos? Esos lamentos que hemos escuchado, esos llantos. No se referirá a esa especie de alarido que, si queréis, volvemos a escuchar, que se pone por encima de José Manuel García Bautista, sino a esos llantos de mujer. Él dice que escucha Dios mío, Dios mío. Vamos a escucharlo. Vamos a ver si Carlos en un momento... Un amigo también que está bastante asustado nos dice: vivo en Nervión y espero que ese restaurante se encuentre lejos. Solo con escucharos el miedo me hace segregar muchas lágrimas. ¿Es eso normal? Pues sí, es completamente normal. Y por favor, que nadie se alarme y que nadie vaya a montar ningún follón. No, es más, a nosotros cuando estábamos escuchando por primera vez esta noche los ruidos que habían sacado nuestros técnicos, la verdad es que los ojos se te encharcan de lágrimas de la presión, del miedo. Hombre, yo tanto como eso no, pero sinceramente yo sí, dormir mal y no poder escuchar mi propio programa. Sí, de verdad que sí, que tengo que reconocerlo, o sea que normal completamente. Compañeros, llantos, este compañero que ha enviado al 7640, nuestra vía de contacto ya con Milenio 3, con la palabra Milenio, y lo que queráis, nos ha dicho que, oye, Dios mío, no sé qué opináis vosotros, vamos a escucharlo. Lo que se oye perfectamente es, como en un momento dado, como casi con más que un sollozo, una respiración quejumbrosa, ¿no? José Manuel, esto de alguna forma a nivel global, y desde luego la investigación que estáis haciendo es espectacular a nivel incluso de la historia. Bueno, el casco histórico de Sevilla, absolutamente grandioso, pues tiene mucha historia, pero ¿podría tener algo que ver con imágenes del pasado? No sé, ¿hay alguna historia que nos haga pensar en eso? ¿O en algún crimen que tenga que ver con niños, hablando de las canciones, del piano? No lo sé. ¿Tiene algún sentido todo esto si enfocamos el pasado, José Manuel? Pues sí, tiene porque precisamente una de las cosas que pasó allí en las proximidades de Vianda fue que se encontró una caja con el cadáver de un niño chico. Vaya hombre, José Manuel, nos vas a acabar de... Eso es un dato. La noche. Mira qué curioso, José, porque justo dices de un niño, y Álvaro de Madrid nos dice: poco antes del alarido se escucha un susurro de una niña. Sí, hay algo antes, sí. Sí, ya el sexo del bebé que encontraron, hasta ahí ya no llego. Sé que era un bebé, ¿no? Aparte de eso, también os comento que en el año 45-46, esto lo tendría que confirmar, me han informado de que en la zona también hubo una tragedia relacionada con uno de los tranvías que circulaba por Sevilla y que pudo también originar muy cerca de allí también varias víctimas, ¿no? Uh-huh. Si a ello le sumamos que en la zona también sabemos del suicidio de una mujer. Sí, que el elemento femenino está permanente. Rafael, compañero, en Sevilla, la primera repercusión de los hechos, ¿cómo ha sido? ¿La gente cómo se lo ha tomado? Bueno, normalmente aquí en Sevilla estas cosas se las toman casi siempre en plan de chanza, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta de que ha habido gente que se han acercado allí hasta las viandas y van solo con el caso del morbo, posiblemente, para ver si son ellos capaces de conseguir ver algo. Te voy a decir una cosa que se nos olvidó decírtelo durante el programa. Las vitrinas que tienen allí, precisamente, han sido ellos testigos de cómo han estallado solas. Y me lo recordaba al principio el trozo de la película del final de la escalera, que precisamente Raquel
estando delante de una de las vitrinas de cristal donde tienen los postres, que no tiene una temperatura muy elevada, para que no hay un cambio muy excesivo de temperatura, y además son unos cristales que normalmente aguantan bastante bien los cambios térmicos. Dice que ella, a partir de como si fuera un círculo que apareció en el centro de la vitrina, se fue cada vez agrandando más hasta que totalmente estalló el cristal, y todo el cristal cayó sobre todos los postres que había. Tuvieron que tirar todo lo que había dentro de la vitrina. Además, escuchábamos perfectamente a los testigos muy impactados. No sabíamos ese dato de que la mitad de ellos, pues bueno, no pudieron aguantar estar ahí a esas horas de la noche y contando estas historias, además en completo silencio y todo perfectamente trabajado por compañeros como José Manuel García en Sevilla, en Radio Sevilla, y los compañeros Manuel Arenas y Antonio González. No nos cansamos de repetirlo. Mucha gente está escribiendo al 7640 diciendo que lo que más le ha impactado, que le ha puesto la carne de gallina, y porque es algo que bueno, que toca la fibra sensible que todos tenemos, ¿no? Y cada uno lo interprete y lo lea a su manera, y esto es libre. Perdóname, pero mira, me acaba de llegar ahora mismo, porque no sé si habrás escuchado que ha sonado el teléfono, el móvil. Bien, pues me llega de que unos amigos han estado precisamente esta noche ahí y han observado cómo una de las ventanas de la segunda planta se abría y cerraba. Estamos hablando de ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Sí. Bueno, esperamos tampoco provocar una cosa muy importante, y con todo el respeto, porque eso es un lugar comercial, que por favor, claro, es que es difícil, ¿no? Porque además ellos nos han dado el permiso, por supuesto, para decir el nombre del lugar, pero claro, por favor, que sabemos que estos temas pueden atraer a curiosos simplemente, o pueden atraer a vándalos, y desde luego no queremos ni Rafael, ni José Manuel, ni por supuesto Milenio 3 causar ningún mal, ¿no? Por la ignorancia de alguna gente que toma el tema guasa. La gente repite, Rafa, constantemente el asunto de ese lamento que muchos llaman alarido, muchos llaman casi ladrido, algo ofensivo. Hombre, esperemos que no sea lo mismo que empujó a José Manuel García Bautista por las escaleras, ¿no? Pero en ese momento en que José Manuel hablaba y me explicaba a mí, estamos en la primera planta, después de mi pregunta, vamos a volver a escucharlo, porque es algo que se mete con una fuerza tremenda, y que los técnicos veían aquí en la SER como perfectamente en el programa informático entraba la onda de sonido, además con una fuerza tremenda, una especie de grito muy duro que de repente entra y que nosotros escuchamos en vivo y que nos quedamos todos diciendo, bueno, ¿qué ha ocurrido?, ¿no? Escuchamos. Y más voces que se siguen oyendo. Además, Iker nos dice un mensaje que han enviado a ese 7640. Somos dos vigilantes de Barcelona y lo del piano ha sido muy fuerte. Suena como si alguien tocara muy enfadado. Se oyen dos voces. Dos voces. Escuchan dos voces, además. ¿En los lamentos? No, en el piano. Antes del pues, piano. Madre mía. Carlos me dice que sí, que tiene ya en su máquina, dentro de la nave del misterio, ese lamento, o más bien alarido. Lo recuerdo en el momento en que José Manuel García Bautista está diciendo, bueno, pues sí, estamos no al principio, sino más o menos a la mitad de este corte. Yo le pregunto, ¿estáis en la primera o en la segunda planta? Y en el momento de su respuesta, afinad el oído, por favor, y sé, claro, que aquí estamos escuchándolo con perfecto sonido, con los cascos, igual en los receptores es difícil. Pero bueno, ese alarido, esa especie como desde luego, de comentar que quien esté ahí no estaba muy a gusto con la presencia de los investigadores. Escuchamos. Estaba yo comprobando los pestillos de la última planta, han saltado todos. De solos. La última planta. ¿Estáis ahora mismo en la segunda, en la primera? Estamos en la planta baja, en la primera planta, y he ido yo a la segunda planta, y que es la última, ¿no? Ahí estaba ese alarido. Vamos a escuchar de nuevo, si os parece, compañeros, porque no sabéis, estamos inundados de peticiones de gente que está escuchando lo del piano. Yo personalmente, no sé, Rafael, José, si vosotros escucháis alguna voz ahí. Yo escucho más bien las teclas, ¿no?, del piano. Particularmente también lo que oigo son las teclas. Rafa. Sí, no, escucho las teclas, no me he dado cuenta de que haya. Pero mira, te voy a decir una cosa, quiero recargar una cosa. Cuando ese alarido que ahora mismo estoy comprobando, he echado yo manos de mi mente y recuerdo de que precisamente en ese instante José Manuel García Bautista estaba pasando por debajo de lo que en teoría era una viga donde se encontró el ahorcado de ese edificio. Desde luego un panorama, bueno, pues se mezcla todos los elementos básicos de los fenómenos poltergeist. Y teníamos aquí a un buen amigo, a Pedro Amorós, presidente del SEIP, al que tanto respeto y amistad le tenemos, y que, bueno, nos hablaba de que, claro, que se estaban cumpliendo bajadas térmicas, por supuesto el primer paso de la denuncia a la policía, objetos que se desplazaban, todo lo típico que, digamos,
se ha encontrado en otros casos. Y recordamos, en ese programa hablábamos de un fraude también, el fraude de Elda, la cara y la cruz, un fenómeno que nos parecía real por la investigación de nuestros compañeros y a la vez desenmascarábamos, que a nadie se le olvide, porque ahí también mucha gente, claro, siempre está a la que cae, que este programa denuncia los fraudes. Este programa está también para denunciar los fraudes que parece que habían ocurrido en Alicante. Vamos a escuchar de nuevo ese piano desvencijado, que suena desafinado completamente y que con una tremenda fuerza nuestros compañeros se colaban el sonido y lo podían registrar. Dicen los compañeros que están llamando al 7640 con la palabra milenio y lo que están opinando es su turno. Decían que escuchaban voces. No lo hemos escuchado en un principio. Pongamos más atención. Vamos con ello, Carlos. No sé si voces o no voces, pero es que el último estacazo que alguien pega a las piezas es tremendo. Carmen, más preguntas para nuestros amigos. Muchas preguntas, muchas opiniones. La voz que se oye cuando estás hablando de qué planta está, me parece que dice ¿y eso? ¿Y eso? Otro amigo, Santiago desde Córdoba, no sé si será la imaginación, pero detrás del sollozo se escucha una voz como de consuelo. Sois geniales. Además de Dios mío, se oye un cállate, shh. Soy Santi de Sabadell y estoy en la gasolinera acongojado. También nos escribía un gasolinero que esa misma noche Iván nos decía voy a dejar la gasolinera y les propone tanto a Rafael como a José Manuel que por qué no ponen un poquito de arena por ver si pasa esa figura y deja algunas pisadas o alguna muestra. Ya eso lo hemos hecho, precisamente. Hemos echado, sellamos casi todas las puertas de entrada de las habitaciones con talco. ¿Y? Pues nada. Absolutamente nada. Nos impresionaba mucho que los testigos hablaban de una sombra muy concreta, de una sombra que, como tú decías, Rafa, subía o bajaba por esas escaleras. ¿Cómo es el estado, compañeros de José Manuel? ¿Cómo es el estado de los testigos? Porque tampoco queremos que la gente se obsesione, pero bueno, claro, esto es una historia periodística, un suceso y está pasando. ¿Cómo están? Tal y como están actualmente, están inquietos, están nerviosos. No se puede decir lo contrario. Además, creo que la sombra habéis tenido ustedes la oportunidad de verlo este fin de semana en el hemos Congreso. Visto las fotografías, sí. Y la verdad es que impresiona bastante, ¿no? Los testigos están bastante impresionados. Después del programa, más aún si cabe, porque realmente íbamos a hacer una crónica de lo que estaba pasando allí. En ningún momento se tenía previsto que se pudiera grabar lo que luego ha salido, ¿no? Era solamente un recorrido por lo que era la fenomenología de Vianda, pero la verdad es que tal y como surgió la noche nos desbordó a todos y ellos pues están bastante inquietos. Decir lo contrario sería mentir, vaya. Pues le deseamos a todos lo mejor y a vosotros, Rafael, José Manuel, que vamos a seguir en contacto, por supuesto, como habéis estado a lo largo de 130 programas de Milenio 3, siempre trayéndonos todas las noticias del sur. Pero claro, esto está pasando. Vamos a hablar durante la semana, si os parece, compañeros, vamos a seguir analizando el tema y es que probablemente habría que seguir indagando y metiendo ahí los micros, ¿no? Y viendo qué ocurre, porque por vez primera nos encontramos con que no se cumple la teoría de que cuando llegan los investigadores no pasa nada. Es un fenómeno vivo. Exacto, Rafa, esa sería la palabra. Un fenómeno vivo que está pasando ahora. Así que, compañeros, si os parece, os mandamos, estoy seguro, los cientos de miles de amigos, porque os lo habéis ganado. Un abrazo grandísimo, de quitarse el sombrero vuestra actuación, lo digo así de claro, lo decimos así de claro, ¿verdad, Carmen? Claro que sí. Nos habéis hecho sentir a toda España, bueno, pues eso, el misterio. A muchísimos amigos que nos escribían y nos decían, por favor, aunque sea verdad, decir que es mentira, porque es que si no, no voy a poder dormir en varias noches. Esa noche no dormí, me metí en el coche y no podía continuar, no podía salir y no pude llegar a mi casa. Nos habéis hecho, compañeros, vivir el misterio y eso es muy grande. Un abrazo muy fuerte para los dos, amigos. Igualmente. Pues por fortuna, y como siempre este programa tiene un talante positivo, esta música de Hans Zimmer, Millennium, que hace honor a nuestro nombre, pues pone un poquito de larga cambiada, como siempre digo, como diría el maestro Manolo Molés. Esta promoción que habéis escuchado va a empezar a sonar en toda la cadena SER a partir de la próxima semana. Se nos ha ocurrido una idea, que es traer aquí el famoso Código Secreto de la Biblia, por vez primera en la historia, ese programa de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de Michael Drosnin del Washington Post, bestseller mundial, va a estar aquí. Los informáticos con los ordenadores y vosotros vais a poder preguntar a ese programa, aparentemente que nadie ha refutado, que engarza palabras en la Biblia, que busca resultados alucinantes y que, por ejemplo, todo empezó con esa primera prueba realizada a nivel informático, en hebreo por supuesto, aquí lo haremos en castellano, y que anunciaba la muerte de Isaac Rabin. Se le escribe a Isaac Rabin, la carta sellada por el servicio de correos,
y murió a los 2 días. Bueno, pues dramático, ¿no? Hablábamos de Arafat, de Hitler, de un montón de cosas, y están llegando ya, durante toda la semana está la vía abierta, Carmen. Vuestras preguntas las seguiremos haciendo en vivo, pero hay que recogerlas ya para que el programa vaya procesando. Preguntad lo que queréis a ese programa informático que va a estar aquí, que va a ser el protagonista, ¿no? Ya preguntas ha habido sobre el Papa. ¿Cuándo se producirá la muerte de este Papa? El nombre del Papa que le sustituirá. Anticristo, que pongamos la palabra anticristo. Tercera Guerra Mundial, a ver qué sale. Tercera Guerra Mundial, atentado, Nueva York, terrorismo, Bin Laden. Es decir, preguntas básicas absolutamente, vida en otros mundos, grandes preguntas. Vida después de la vida. Nos han preguntado también pirámides, Egipto, nuevas realidades. Había hasta personajes políticos muy concretos. Por ejemplo, Durruti. Nos preguntaba mucha gente por Durruti, por tanta y tanta gente de la Guerra Civil Española, por ejemplo. Pues no sé qué. Evidentemente el Código Secreto de la Biblia tendrá un contexto. Sin duda alguna la pregunta más importante, y que es curioso porque no se ha metido en ese programa, es Jesús de Nazaret. Ya lo sabéis, estuvo aquí por vez primero en una radio Michael Drosnin. También han preguntado Sabana Santa. Michael Drosnin, y hubo un montón de curiosidades. Por ejemplo, cuando se ponía la palabra luna, el código de la Biblia, la única palabra que se cruza con luna en toda la Biblia, en todos los caracteres, es al revés, letra a letra, Apolo. Curioso, ¿verdad? Bueno, sorpresas como esta pues tendremos muchas el viernes. No nos podemos despedir, Iker, sin dar las gracias a todas esas personas, trabajadores de gasolineras, vigilantes, policías, hospitales, como el de Águilas, que nos escribía también un mensaje, hospitales, farmacias, que nos han escrito, que están inquietados, que se han inquietado con el programa, y que de verdad, pues desde aquí darles 1000 gracias por estar al otro lado de la radio y por escucharnos y vivir con nosotros el misterio. Toda la semana para preguntar al Código de la Biblia. El viernes una cita inexcusable a la 1:30 después del larguero. Un abrazo.